¿Qué sucede cuando los sueños arquitectónicos más grandes del mundo se convierten en sus peores pesadillas? Hoy desentrañamos los secretos más impactantes de los errores de construcción más caros de la historia. Desde puentes que galopan hacia su propia ruina, hasta rascacielos que nunca vieron la luz, te llevaremos a un recorrido fascinante por proyectos donde los millones se esfumaron y las expectativas colapsaron. Número 1. Galloping Gertie. En 1940, el puente Tacoma Narrows fue inaugurado con gran expectativa como una maravilla arquitectónica y símbolo de progreso en el estado de Washington, Estados Unidos. Este colosal proyecto, con un costo inicial de $6.4 millones, que hoy equivaldrían a 126 millones, se construyó como el tercer puente colgante más largo del mundo, detrás de los icónicos Golden Gate y George Washington. Su diseño, vanguardista para la época, incluía vigas de acero al carbono ancladas en bloques de hormigón, lo que prometía una estructura resistente y moderna. Sin embargo, detrás de su elegante apariencia, acechaba un grave defecto que cambiaría la historia de la ingeniería. Durante la construcción, los trabajadores notaron que el puente reaccionaba de manera peculiar al viento. Movimientos verticales anómalos se manifestaban cuando soplaban brisas moderadas, un fenómeno inusual para una obra de esta magnitud. Aunque estos indicios alertaron a algunos sobre posibles fallos estructurales, se decidió continuar con el proyecto. Este comportamiento errático le valió al puente el apodo de Galloping Gertie, reflejo de sus movimientos galopantes. 4 meses después de su apertura al público, un día de noviembre, el puente enfrentó vientos constantes de aproximadamente 60 kilómetros por hora. Lo que comenzó como un balanceo moderado, escaló rápidamente hasta convertirse en un movimiento de torsión extremo, conocido como aleteo aeroelástico. Este fenómeno, nunca antes observado en una estructura de tal tamaño, fue el resultado de un diseño que no consideraba adecuadamente las fuerzas aerodinámicas. Número 2. Derbi de demolición en Kunming. En la ciudad de Kunming, en la provincia china de Yunnan, una escena impactante tuvo lugar en septiembre de 2021. 15 rascacielos, símbolos de ambiciosos sueños urbanísticos, fueron reducidos a escombros en tan solo 45 segundos. Este evento marcó el fin de un proyecto inmobiliario que había costado $157 millones, pero que, tras años de abandono, terminó representando el costo del fracaso. Todo comenzó con un desarrollo prometedor impulsado por Yunnan Hong Real Estate, una compañía que tenía grandes planes para transformar esta área en un floreciente centro urbano. Sin embargo, la inestabilidad del mercado inmobiliario chino y los problemas financieros de la empresa pusieron fin a estos sueños. Los edificios quedaron desocupados durante 8 largos años, tiempo en el que se deterioraron significativamente. Las lluvias torrenciales de 2013 causaron inundaciones en los sótanos, dejando daños irreparables en las estructuras, lo que finalmente las condenó. Mantener los edificios en pie se volvió económicamente inviable. Las reparaciones requerían sumas astronómicas y el costo de mantener un proyecto abandonado era insostenible. Así, la demolición se convirtió en la única opción viable. Lo que vino después fue un espectáculo que combinó ingeniería de precisión y una sensación de asombro ante la magnitud del desperdicio. Más de 6 toneladas de explosivos fueron distribuidas estratégicamente en 85.000 puntos de detonación para garantizar que los rascacielos colapsaran de manera segura. El derribo fue un éxito técnico, pero dejó una sensación agridulce. Las imágenes de los edificios cayendo como fichas de dominó recorrieron el mundo, simbolizando no solo el poder de la demolición controlada, sino también el impacto devastador de una mala planificación financiera y arquitectónica. La escena fue tan impactante que se ganó el apodo de Derbi de demolición, un título irónico para un evento que representó la culminación de años de decisiones equivocadas. Número 3. El Vdara Hotel y sus rayos mortales. En el corazón del famoso Strip de Las Vegas, el Vdara Hotel and Spa se erige como uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad. Construido con un costo exorbitante de $8.500 millones, su diseño moderno y su fachada de vidrio curvado buscaban atraer a visitantes de todo el mundo. Sin embargo, esta impresionante estructura se ganó rápidamente un apodo poco halagador: el Hotel Letal. ¿El motivo?
un error de diseño que transformó el sol de Nevada en un arma. La fachada curvada del Vdara, diseñada para reflejar luz y calor de manera eficiente, tuvo un efecto secundario no previsto. Durante los momentos más calurosos del día, la luz del sol se concentraba en un único punto de la terraza junto a la piscina. Este fenómeno, similar al de una lupa gigante, generaba una intensa zona de calor de 3 por 4 metros, con temperaturas capaces de derretir plástico y quemar el cabello de los desafortunados huéspedes que se encontraban en el lugar. Este problema salió a la luz poco después de la inauguración del hotel en 2009. El personal y los visitantes comenzaron a reportar incidentes en los que el calor extremo causaba daños personales y materiales. La ironía de que un hotel de lujo, destinado a brindar comodidad y relajación, se convirtiera en un lugar peligroso, no pasó desapercibida. La situación llevó a una serie de modificaciones para mitigar el problema, pero el daño a la reputación ya estaba hecho. El caso del Vdara Hotel es un ejemplo perfecto de cómo un diseño audaz puede convertirse en un problema catastrófico si no se toman en cuenta todos los factores. La estructura se diseñó con un enfoque estético, pero se subestimaron los efectos prácticos de su forma curvada en el clima desértico de Las Vegas. Lo que comenzó como un intento de innovar terminó exponiendo los riesgos de no considerar plenamente el impacto ambiental y funcional de una construcción. Número 4. Caos universitario en el MIT. El Centro Stata del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, es una obra arquitectónica diseñada por el renombrado Frank Gehry, conocido por sus estructuras vanguardistas y distintivas. Inaugurado en el año 2004, este edificio de $300 millones prometía ser un emblema de innovación y creatividad. Destinado a albergar laboratorios de investigación en informática e inteligencia artificial, el centro buscaba reflejar el espíritu de avance tecnológico del 2888 MIT. Sin embargo, lo que se suponía sería un ejemplo de perfección arquitectónica, rápidamente se convirtió en un ejemplo de problemas funcionales y estructurales. A primera vista, el Centro Stata destaca por su diseño poco convencional, ángulos radicales, paredes inclinadas y formas que desafían la lógica convencional de construcción. Sin embargo, estas características, que lo hacían visualmente único, también fueron la raíz de múltiples inconvenientes. Apenas inaugurado, comenzaron a aparecer problemas que comprometieron tanto la seguridad como la funcionalidad del edificio. Goteras en el techo, formación de moho en las paredes y fallos en el drenaje fueron solo el comienzo. Con el paso del tiempo, el diseño peculiar del Centro Stata reveló más riesgos. Durante los inviernos, la nieve y el hielo acumulados en los ángulos extremos y jardineras exteriores caían de manera peligrosa, amenazando a los peatones y usuarios del edificio. Los costos de mantenimiento y reparación aumentaron significativamente, forzando al MIT a destinar $1,5 millones adicionales solo para corregir los defectos más urgentes. La situación llegó a un punto crítico cuando el MIT decidió demandar al estudio de Gehry por negligencia en el diseño. Aunque la disputa finalmente se resolvió fuera de los tribunales, el daño reputacional ya estaba hecho. Mientras que Gehry defendió su trabajo como una obra de arte que debía ser interpretada más allá de su funcionalidad, el MIT argumentó que un edificio con tal inversión debía cumplir su propósito sin inconvenientes. Hoy, el Centro Stata sigue siendo una atracción arquitectónica para estudiantes y visitantes, pero también un recordatorio de cómo la forma debe seguir a la función, especialmente en instituciones académicas donde la practicidad es esencial. Este caso subraya el desafío de equilibrar la creatividad y la utilidad, mostrando que incluso las mentes más brillantes pueden cometer errores cuando la estética domina sobre la practicidad. Número 5. El desastre del Hancock Tower. Ubicada en Boston, Massachusetts, es un ejemplo perfecto de cómo un proyecto arquitectónico ambicioso puede desmoronarse, literalmente, por una mala planificación y ejecución. Este rascacielos de vidrio azul reflectante, de 100 pisos, prometía ser un ícono moderno cuando comenzó su construcción en 1968. Sin embargo, los problemas surgieron incluso antes de su finalización en 1976, transformando este proyecto en uno de los desastres de construcción más costosos de la historia. Originalmente presupuestada en $75 millones, la Torre Hancock rápidamente excedió sus costos iniciales, alcanzando la cifra de $175 millones. En dinero actual,
Esto equivale a más de 800 millones de dólares. Durante la excavación del sitio, los muros de contención de acero instalados para mantener el suelo en su lugar comenzaron a deformarse, causando daños significativos a los edificios aledaños, incluida la histórica Iglesia de la Trinidad. Este error resultó en demandas que aumentaron aún más el presupuesto. Sin embargo, los problemas no se detuvieron allí. Poco después de su inauguración, los paneles de vidrio azul comenzaron a desprenderse y caer al suelo sin previo aviso, representando un peligro letal para los peatones. La calle bajo la torre tuvo que ser cerrada mientras los ingenieros investigaban la causa. Descubrieron que las tensiones térmicas entre los paneles interiores y exteriores eran las responsables de este problema. Como resultado, se reemplazaron los 10.000 paneles, añadiendo millones de dólares al costo total. El diseño innovador de la torre, que originalmente se consideraba un punto a favor, también resultó ser un inconveniente para sus ocupantes. Los pisos superiores experimentaban un balanceo tan pronunciado debido al viento que algunos residentes comenzaron a sufrir mareos. Se instaló un amortiguador de masa en el piso 58 para contrarrestar las vibraciones, lo que añadió otros 3 millones de dólares al presupuesto. Número 6. Skeletor. En 1975, en la ciudad de Cracovia, Polonia, se inició la construcción de la Torre Unity, destinada a ser el edificio más alto de la ciudad con una altura de más de 90 metros. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de modernidad y desarrollo, pronto se transformó en un monumento al abandono. Apodada Skeletor por los habitantes locales debido a su apariencia esquelética, esta torre quedó incompleta por más de 45 años, un testimonio de los desafíos políticos y económicos que enfrentó Polonia durante este periodo. La construcción se detuvo abruptamente en 1979 debido a la crisis económica y la imposición de la ley marcial en 1981. Durante décadas, Skeletor permaneció como un esqueleto de concreto, visible desde gran parte de Cracovia. Los intentos de revitalizar el proyecto enfrentaron múltiples obstáculos, incluidos problemas legales y disputas sobre el uso del terreno. Número 7. Tilting Town. En São Paulo, Brasil, no existe una torre inclinada como la de Pisa, sino una ciudad entera con edificios que comparten el mismo problema. Este fenómeno, conocido como Tilting Town, surgió como resultado de la construcción masiva de estructuras sobre suelos inadecuados durante el auge inmobiliario de mediados del siglo XX. A diferencia de Pisa, donde una torre inclinada atrae turistas, los edificios torcidos de São Paulo son un problema arquitectónico y financiero que afecta la vida cotidiana de sus habitantes. La raíz del problema radica en el suelo de la ciudad. Bajo una capa superficial de arena de 7 metros, se encuentra una capa de arcilla de entre 30 y 40 metros de profundidad. Este material, cuando no se refuerza adecuadamente, no soporta el peso de grandes estructuras. Hasta 1968, las normativas de construcción en São Paulo no imponían restricciones sobre la profundidad de los cimientos, permitiendo que edificios de varios pisos se construyeran con bases de apenas 5 metros. Con el tiempo, los cimientos poco profundos comenzaron a ceder y los edificios se inclinaron de manera alarmante. Esto provocó una depreciación significativa en el valor de las propiedades, dejando a los propietarios atrapados en una difícil disyuntiva: vender a pérdida o seguir viviendo en apartamentos que parecían desafiar la gravedad. Aunque las leyes de construcción se endurecieron posteriormente, las estructuras inclinadas ya eran una realidad ineludible. En un esfuerzo por corregir la situación, se llevaron a cabo intentos de nivelar algunos edificios. Uno de los pocos ejemplos exitosos costó alrededor de $1,5 millones, lo que reflejó la magnitud del gasto requerido para reparar estas estructuras. Número 8. El desastre del almacén Sampung. Ubicado en Seúl, Corea del Sur, es uno de los ejemplos más trágicos de negligencia arquitectónica. Originalmente diseñado como un complejo de apartamentos en 1988, su destino cambió cuando los propietarios decidieron convertirlo en un centro comercial de lujo. Este cambio de uso trajo consigo modificaciones estructurales peligrosas, las cuales, en última instancia, condujeron a su colapso catastrófico en 1995. Durante la construcción, se eliminaron columnas esenciales para dar espacio a escaleras mecánicas y se añadieron pisos adicionales sin la aprobación de ingenieros.
Estas alteraciones comprometieron gravemente la estabilidad del edificio. Los problemas comenzaron a manifestarse pronto. Grietas aparecieron en los techos, pero las advertencias fueron ignoradas por los administradores, quienes priorizaron las ganancias económicas sobre la seguridad de los clientes. El 29 de junio de 1995, las grietas en el quinto piso se expandieron drásticamente. A las 5 de la tarde, el techo comenzó a hundirse y 52 minutos después, toda la sección sur del edificio colapsó. Este desastre dejó un saldo de 502 muertos y 1.944 heridos, convirtiéndolo en una de las peores tragedias estructurales en la historia moderna de Corea del Sur. El costo financiero también fue devastador. Las indemnizaciones a las familias de las víctimas ascendieron a más de $300 millones, agotando por completo la fortuna del propietario, Lee Jun. Este desastre no solo destruyó el edificio, sino que también llevó a una reforma en las regulaciones de construcción en Corea del Sur, destinadas a prevenir tragedias similares en el futuro. El caso del almacén Sampung destaca cómo la negligencia y la codicia pueden tener consecuencias catastróficas. Para los supervivientes y las familias de las víctimas, el colapso sigue siendo una herida abierta, mientras que para el mundo de la arquitectura e ingeniería es una lección imborrable sobre la importancia de adherirse a los estándares de seguridad. Número 9. Hotel Ryugong. En el corazón de Pyongyang, Corea del Norte, se alza el Hotel Ryugong, también conocido como el Hotel de la Perdición. Con más de 300 metros de altura y un diseño triangular distintivo, este edificio prometía convertirse en uno de los hoteles más impresionantes del mundo. Sin embargo, desde que se inició su construcción en 1987, el proyecto ha estado marcado por retrasos, errores y un abandono casi completo. El hotel fue concebido como un símbolo del poder y la modernidad de Corea del Norte, con la ambición de albergar 3.000 habitaciones y varios restaurantes giratorios. La construcción avanzó rápidamente en sus primeros años, pero en 1992, la falta de fondos y materiales llevó a la paralización del proyecto. Durante décadas, el edificio permaneció como un esqueleto sin ventanas, convirtiéndose en un recordatorio visible de las limitaciones económicas del país. En años recientes, el gobierno norcoreano intentó revitalizar el proyecto. El exterior fue recubierto con vidrio y luces LED, transformándolo en un espectáculo visual por la noche. Sin embargo, el interior sigue incompleto, y el edificio no ha albergado ni un solo huésped. Con un costo estimado de $750 millones, el Hotel Ryugong representa un desperdicio significativo de recursos en un país con necesidades económicas críticas. Número 10. La tragedia de la Torre Jeddah. En Arabia Saudita, la Torre Jeddah fue anunciada con gran entusiasmo como el próximo rascacielos más alto del mundo. Con un diseño que superaría los 1.000 metros de altura, la torre prometía eclipsar al Burj Khalifa de Dubái por casi 300 metros. Este ambicioso proyecto, con un costo estimado de $1.230 millones, debía convertirse en el símbolo del progreso saudí y en un centro de lujo con más de 700 habitaciones y apartamentos distribuidos en 167 pisos. La construcción comenzó en 2013, utilizando suficiente acero para construir 8 torres Eiffel y suficiente hormigón para 6 represas Hoover. Sin embargo, a pesar del impresionante avance inicial, los problemas comenzaron a acumularse a medida que el proyecto avanzaba. Para 2017, el trabajo había llegado al piso 63, pero retrasos contractuales y problemas financieros frenaron abruptamente la obra. En 2018, una ola de purgas anticorrupción en Arabia Saudita impactó directamente al consorcio responsable de la Torre Jeddah. Uno de los principales inversores fue arrestado, lo que llevó a una crisis financiera dentro del proyecto. Desde entonces, la construcción ha estado detenida sin señales de reanudación. Aunque los desarrolladores han expresado su intención de completar la torre, no se ha establecido una fecha para su finalización. La Torre Jeddah, en su estado actual, no es más que un monumento inacabado. Las esperanzas de que se convierta en un ícono del desarrollo saudí han dado paso a críticas sobre la gestión del proyecto y el despilfarro de recursos. Número 11. Peligro en la presa de Oroville, ubicada en California. Es la más alta de Estados Unidos, con una altura de 235 metros.
Construida en 1968 con un costo de $25 millones, la presa fue diseñada para controlar inundaciones, generar energía hidroeléctrica y suministrar agua a millones de personas. Durante décadas, funcionó sin problemas, pero en el invierno de 2017, una serie de errores estructurales y falta de mantenimiento llevaron a una crisis que puso en peligro a cientos de miles de personas. Tras un periodo de lluvias intensas, el nivel del embalse aumentó drásticamente. Cuando se abrió el aliviadero principal para liberar agua, se descubrió una grieta que rápidamente se convirtió en un cráter de 76 metros de largo y 20 de profundidad. En un intento desesperado por evitar una catástrofe, se recurrió al aliviadero de emergencia, pero este también falló, erosionando peligrosamente el terreno y poniendo en riesgo toda la estructura de la presa. El 7 de febrero de 2017, las autoridades emitieron una orden de evacuación para más de 188,000 personas que vivían río abajo. Aunque la presa logró resistir, la magnitud del daño fue devastadora. Las reparaciones y reforzamientos posteriores costaron más de $1,000 millones, una cifra que excedió con creces el costo original de su construcción. La crisis de la presa de Oroville fue un recordatorio alarmante de cómo la negligencia en el mantenimiento de infraestructuras críticas puede tener consecuencias catastróficas. El incidente llevó a una revisión nacional de las presas en Estados Unidos, impulsando nuevas regulaciones y estándares de seguridad. Sin embargo, para las comunidades afectadas, la experiencia sigue siendo una advertencia de los peligros inherentes a la dependencia de infraestructuras envejecidas y mal mantenidas. Número 12. Los peligrosos puentes de cristal en China. En la última década, China se convirtió en pionera de los puentes de cristal, una atracción turística que mezcla adrenalina con paisajes espectaculares. Con más de 2,300 puentes repartidos por todo el país, el más famoso se encuentra en las montañas de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan. Este puente, de 370 metros de largo, se inauguró en 2016 con un costo de $48 millones. Aunque las autoridades aseguraron que estas estructuras eran seguras, la falta de estándares nacionales y los incidentes posteriores revelaron lo contrario. En 2019, tras varios accidentes, incluida la caída de paneles de vidrio, la provincia de Hebei cerró todas sus atracciones de cristal por motivos de seguridad. El incidente más alarmante ocurrió en 2021 en la provincia de Jilin, cuando vientos de 150 km por hora rompieron varios paneles de un puente, dejando a un turista atrapado en el medio. Afortunadamente, el hombre fue rescatado ileso, aunque la experiencia le dejó secuelas psicológicas. La construcción apresurada de estos puentes, motivada por la competencia entre provincias para atraer turistas, resultó ser un error costoso. Los cierres y reparaciones de estas estructuras han costado millones de dólares y muchas atracciones han quedado abandonadas. Aunque se han implementado regulaciones más estrictas, el daño a la reputación de estas atracciones persiste. Número 13. Champlain Tower South, ubicado en Surfside, Florida, fue construido en 1981 como parte de un complejo de 3 condominios frente al mar. Este edificio de 12 pisos, que albergaba más de 130 apartamentos, parecía un ejemplo de la vida costera de lujo. Sin embargo, tras décadas de negligencia y falta de mantenimiento adecuado, este ícono residencial colapsó parcialmente el 24 de junio de 2021, causando una de las tragedias estructurales más letales en la historia de Estados Unidos. Los problemas de Champlain Towers comenzaron mucho antes de su colapso. En 2018, un informe de inspección reveló graves deficiencias estructurales en el edificio, incluida la corrosión del acero reforzado y daños significativos en el concreto del estacionamiento subterráneo, que actuaba como soporte para toda la estructura. A pesar de estas advertencias, las reparaciones necesarias no se llevaron a cabo debido a disputas internas sobre los costos, que ascendían a $15 millones. La situación empeoró con el tiempo. Para abril de 2021, las condiciones estructurales del edificio eran críticas. Sin embargo, las obras de reparación aún no habían comenzado cuando ocurrió el desastre. En la madrugada del 24 de junio, sin previo aviso, una parte importante del edificio colapsó, dejando toneladas de escombros y atrapando a los residentes que dormían en su interior. De las 136 personas presentes, 98 perdieron la vida,
Las investigaciones posteriores revelaron que el diseño inicial del edificio, combinado con décadas de exposición al agua salada y la falta de mantenimiento adecuado, contribuyeron al desastre. Número 14. La Torre Glencairn. En Motherwell, Escocia, la Torre Glencairn, un rascacielos construido en los años 60, fue concebido como parte de un proyecto de viviendas económicas que prometía modernizar la vida urbana. Sin embargo, para 2011, esta estructura, como muchas de su tipo, había caído en desuso y se consideraba una mancha en el paisaje urbano. En lugar de renovarla, el consejo local decidió demolerla, una decisión que resultó ser más complicada y costosa de lo que se esperaba. Originalmente, se había presupuestado $1 millón para la demolición. Sin embargo, durante los preparativos, se descubrió la presencia de amianto en toda la estructura, un material altamente tóxico y costoso de retirar. Esto aumentó el costo de la operación en $500,000 adicionales, lo que representó un incremento significativo para un proyecto de este tipo. La demolición en sí misma fue espectacular. La Torre Glencairn se derrumbó en una explosión controlada que dejó un vacío literal y simbólico en el horizonte de Motherwell. Sin embargo, lo que siguió fue una controversia sobre cómo se manejó el espacio liberado. En lugar de construir nuevas viviendas económicas para reemplazar las que se habían perdido, el terreno quedó vacío durante años, lo que generó críticas sobre el gasto innecesario en la demolición. Este caso resalta cómo los errores en la planificación y la ejecución de proyectos de renovación urbana pueden resultar en un desperdicio significativo de recursos. Aunque la Torre Glencairn ya no existe, su historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de evaluar cuidadosamente las alternativas antes de tomar decisiones drásticas.